¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente. Como siempre, traemos un tema de interés general y buscamos a los protagonistas, a los que tienen voz y voto particularmente, para que podamos ir, como siempre, y como lo es el nombre del programa, directo a la fuente y que ellos mismos nos puedan responder muchas de las preguntas y consultas que tenemos para, en algunos casos, transmitirles, cosas que ustedes también podrían llegar a estar interesados en preguntar. Y la idea es esa, ir a ellos, preguntarles, tener la respuesta y luego cada uno poder hacer un análisis para que genere justamente su opinión respecto a diversos temas. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la vida de los argentinos y particularmente de los salteños, con uno de sus representantes en el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, porque queremos conocer cómo lo están viviendo, qué pueden hacer, son quienes justamente tienen que sancionar leyes, son los que tienen que en algunos casos reformar algunas leyes, tienen, como decíamos, cartas que tomar y tienen la voz y el voto particularmente. Así que a uno de los representantes de Salta hoy los vamos a tener aquí con nosotros en Directo a la Fuente para preguntarle de todo en esto que es el panorama nacional. Javier David, en instantes. Bien, como decíamos en la apertura, hoy nos visita el diputado nacional Javier David para preguntarle de todo. Y como decimos, vamos directo a la fuente porque es un representante del pueblo de Salta en esta oportunidad que tiene voz y voto justamente en el Congreso. Doctor, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Bueno, lo que decíamos, la idea es justamente ir a ustedes, que son los protagonistas y los que en muchas cuestiones tienen poder de decisión, en otras pueden hacer de intermediarios, porque tal vez las decisiones las tienen los gobernantes en esta oportunidad, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de todo un poco y también de lo que se viene. Sabemos que se van preparando en lo que va a ser la antesala, porque falta mucho para el año político que será el 2019. Pero bueno, mucha gente está allí a la expectativa de saber qué sucederá. Hay recambio en intendencia, en gobernación, en presidencia. A menos que los argentinos quieran renovar, se verá qué sucede. Y bueno, están las alternativas, ¿no? Así que vamos a tocar también en parte la cuestión político-partidaria. Pero para empezar un poco, actualmente, ¿cómo ve la situación? Hace poco nos visitaba también Pablo Cosiner, también diputado nacional, y también nos daba su panorama, ¿no? En tu caso, ¿cómo ves la coyuntura, la situación, las últimas novedades que hubo, hacia dónde vamos o dónde nos quedamos o qué pasará? Sí, creo que obviamente no descubro nada si digo que estamos atravesando un momento muy difícil, quizás mucho más difícil de lo que a veces entendemos en la vida diaria, que ya nos cuesta bastante. La Argentina está casi, te diría, atada con alambre en materia económica. Creo que después de 2 años y medio el gobierno fracasó en cada uno de los objetivos que había propuesto para la Argentina, y más allá de echar culpas o de analizar la realidad, tenemos que tratar de encontrar un camino de salida, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que entender que hay que cambiar el rumbo económico, que la crisis tenemos que salir no con mayor ajuste, sino tratando de generar al revés mayor actividad económica. Y bueno, seguramente en las próximas semanas algunos temas que se van a tratar van a ser determinantes para de una vez por todas encontrar o no ese camino, ¿no? Vos sabés que la sensación que a mí me queda es que hasta mitad de este año, diríamos 2 años y medio de gestión, es como que la cosa venía, más o menos, pero venía. La gente en sí no planteaba grandes, tal vez, cuestiones sociales de perjuicio, ¿no? Pero como que de repente, como Macri lo denomina, una tormenta que sacudió todo y dejó todo desparramado, podemos decir, ahora hay que empezar a ordenar. ¿Lo viste así? Como que venía la situación más o menos. Sí, creo que siempre las consecuencias se ven un tiempo posterior a los errores de gestión, ¿no? Yo creo que el gobierno tuvo un primer año 2016 bastante razonable en términos de gestión y de decisiones que se fueron tomando. Y te diría que hacia el segundo semestre del 2016 empezó a deteriorarse o a impacientarse porque no venían las famosas inversiones, porque la Argentina no arrancaba y tenía la elección del 2017. Claro. Entonces eligió, como han hecho muchos gobiernos, ganar la elección, y para ganar la elección terminó generando un montón de medidas que iban a contramano de lo que ellos mismos habían planteado y de lo que la Argentina necesitaba. Bueno,
esas malas decisiones del 2017 son las que empezamos a ver o a sentir en el 2018, que unido a 2 o 3 cuestiones generaron una ola que el gobierno no esperaba. La verdad que el gobierno no estaba preparado para esto, nunca pensó que se le iba a venir y de hecho está saliendo como puede. Claro. La ola lo golpeó, lo tiró y está tratando de ver cómo sale a flote. Entonces toma decisiones que ya no son propias de una política de gobierno, sino que son manotazos para tratar de arrancar, como ha sido el tema de los últimos impuestos. Tenemos el grave problema de los aumentos y de una inflación que ya se habla de más del 45% para fin de año. El gobierno no estaba preparado para eso. Pero hay que reconocer que estamos donde estamos realmente por un problema de gestión de gobierno de estos 2 años y medio, en donde se han tomado decisiones equivocadas y donde nos han puesto a los argentinos en una situación bastante compleja. Los factores externos, porque desde el oficialismo siempre aducen, ¿no?, que desde afuera o se boicoteó o se tomaron decisiones para afectar a este gobierno, hacerlo trastabillar o voltear, depende de algunos, hasta son más extremistas, digo, de querer bajarlo el gobierno, ¿no? ¿Crees que hubo algo por afuera de otras fuerzas, de grupos económicos? No, creo que la Argentina venía de una situación compleja, es cierto. A eso le agregamos, como te decía, malas decisiones del gobierno, porque el gobierno, a diferencia de lo que les gusta decir, no es que hizo gradualismo, hizo shock en algunas cosas, tomó decisiones de la noche a la mañana, como eliminar retenciones, como abrir o permitir que se liquiden importaciones en el tiempo que cada uno quiera, como abrir la posibilidad de que los mercados, los capitales especulativos entren y salgan de la Argentina sin ningún control, y esto nos ha puesto en una situación endeble, en una Argentina que ya venía con problemas, porque en definitiva las decisiones hay que tomarlas en un contexto determinado. Si fuéramos Suiza, capaz que abrimos al mercado especulativo y no nos pasa nada, claro. Pero éramos y somos Argentina con muchos de sus problemas. Y a esto sí se le agregó algunos factores que tienen que ver con la realidad internacional, con lo que a veces el gobierno también habla de lo que pasó en los mercados emergentes, pero eso es quizás un pequeño aditamento. Lo que el gobierno tiene que reconocer es que erró al rumbo económico, que las decisiones que tomaron y que pensaban que iban a tener determinadas consecuencias no las tuvieron, no fueron positivas y terminamos en esta situación, ¿no? Claro. Ni siquiera lograron convencer a aquellos sectores para los cuales gobernaron en estos últimos 2 años y medio, porque a la primera de cambio hubo gente del campo que no liquidó exportaciones, a la primera de cambio los propios capitales que ingresaron a la Argentina ganando muchísima plata, sobre todo en materia financiera, se fueron y se retiraron, entonces ahí hubo, quizás pecaron por demasiado optimistas, ¿no? Claro. Ahora, respecto al dólar, porque uno escucha a muchos economistas, digo, últimamente, cuando va haciendo zapping escucha a varios, aquí en Salta tenemos algunos referentes y cada uno tiene una postura distinta o planteos distintos. Por ejemplo, algunos dicen que la economía argentina no debería estar relacionada con el dólar, es decir, si aumenta el dólar no debería por qué aumentar todo, sí, algo tal vez. Y otros dicen que no, que dependemos 100% del dólar. ¿Cómo es la situación justamente de estar atados o no al dólar? Sí, a ver, yo creo que lo que hay que discutir es si discutimos sobre la teoría o si discutimos sobre la realidad. La realidad económica argentina escapa a los manuales que se estudian en el mundo sobre economía. Tenemos un componente, como lo tiene la economía, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con nuestros antecedentes, que tiene que ver con nuestra memoria colectiva, y ahí el dólar tiene un papel enorme. Entonces yo te puedo decir que el producto A tiene un componente de un 20% de dólar, entonces si se mueve el dólar debiera moverse solamente en un 20%, pero la realidad es que ese que vende el producto, solamente para cubrirse de que no vaya a haber mayores devaluaciones, y como no hay un sendero razonable que el gobierno pueda hoy darle a los argentinos, por ahí te aumenta el 30, el 40 o el 100. Entonces, esto pasa en la Argentina y tiene que ver con nuestra historia. Hoy ya se empieza a comentar el tema de volver a la convertibilidad. Pareciera para los que hemos vivido, yo era chico, pero digamos, pero ya me acuerdo de esa etapa, y es como que avanzamos 3 pasos y cuando trastabillamos un poco empiezan a volver las recetas para atrás, ¿no? En vez de pensar en el futuro. Yo creo que la Argentina tiene que tener su propia moneda, creo que tenemos que buscar de alguna manera empezar a pensar cómo le damos a los argentinos cierta tranquilidad y cierta previsibilidad en la economía. Este gobierno no lo logró, el anterior tampoco lo tenía, pero debe ser el objetivo de todos, claro. ¿no?
Para ir por partes, el tema dólar, para que nos expliques desde tu perspectiva, sos diputado nacional, trabajaste en lo que fue carteras económicas particularmente. ¿Por qué, por qué se va tan arriba el dólar? ¿Por qué aumenta tanto? ¿Qué está pasando en el mercado para que el precio para que el valor del dólar para nosotros, digo, se nos vaya para arriba? Principalmente por demanda, es decir, cuando Es decir, hay hay una gente crisis de confianza. pero digo, es decir, hay gente que tiene pesos y que puede comprar dólar, que quiere comprar dólar, o ¿cómo Cuando sería el nosotros sistema? decimos hay gente, Sí, pareciera que todos los argentinos como, tenemos peso en el bolsillo y claro, estamos todo el mundo comprando dólar y quizás el 90% de los argentinos jamás vio un dólar o no le alcanza para tener el ahorro mínimo para ir a comprar dólares, claro, ¿no? seguro. Lo que sí estamos diciendo es que los grandes capitales que invierten en la Argentina y que muchas veces invierten en pesos o muchas veces invierten en la economía real, Ujú, en un momento se asustan y dicen, no, veo que la Argentina puede ser que no pague su deuda, veo que la Argentina puede ser que haya un problema económico, veo que la Argentina puede no lograr cumplir los objetivos de inflación. ¿Cómo me cubro? Mejor retiro los pesos y ujú, los pongo en dólares. Cuando mucha gente se asusta o muchos fondos se asustan en grandes cantidades, hay una presión sobre el dólar que es lo que está sufriendo la Argentina. claro. Entonces, estos grandes fondos, al asustarse, empiezan a buscar los dólares y la Argentina tiene que pagar casi 10.000 millones de dólares de déficit de balance comercial, es decir, los dólares que le entra y los dólares que la Argentina saca, la Argentina pierde 10.000 millones de dólares, entonces necesitamos dólares, la Argentina. En materia de déficit fiscal, como nos tenemos que financiar con deuda, necesitamos los dólares de la deuda, tampoco los tenemos, más la presión que tienen los privados en comprar dólares. Todo eso hace que el que mira de afuera dice, en algún momento la Argentina no va a tener los dólares suficientes para pagar, y eso aumenta la inestabilidad, aumenta la demanda, y es lo que estamos sufriendo desde hace 2, 3 meses para esta parte, ¿no? Claro. El dólar que va y viene ahora entre los 40, 39, 41, por ahí ese pico y vuelve a bajar, bueno, pero está más o menos en 40, ¿no? Depende de la semana y el día. En los precios, uno ve que en un almacén, en una verdulería, en una carnicería, dicen, no, mirá, aumentó el dólar 2 pesos, yo tengo que aumentar acá un porcentaje parecido. ¿Es tan así la relación o hay mucha especulación, No, mucho desconocimiento también a la hora de manejar los precios? hay temor, y aquel que te vende el yogur, Que lo compró a que lo 25 y te lo compró a vende a 30. 25, Ajá. siente que cuando vaya a comprar al proveedor de yogur para volver a reponer, le va a costar 35. Ujú, Entonces, por las dudas, te lo vende a 35. Después, capaz que en una de esas, cuando va a reponer, vale 32, o vale 30, o vale 31. ujú, Pero como no lo sabe, porque esto está cambiando día a día, por las dudas estamos pagando en nuestros precios un valor que está cargado de alguna manera con esa ujú. falta de previsibilidad. Ahora, ese La por las verdad que dudas, estamos sufriendo una situación difícil. esa definición de por las dudas es especulación. Están especulando a ver Sí, si a sube o ver, no sube. especulando. Especular sería que la persona lo haga para tratar de sacar mayor rentabilidad. En realidad lo está haciendo para cubrirse, para Ujú, poder volver a mantener su esquema. En la claro. mayoría de los casos, a ver, hay especuladores, sí lo Ujú, hay gente que sube de más, la hay, como pasa siempre. Pero digo, en general, la falta de una previsión económica hace que todo empiece a ser de esa forma y a ser absolutamente inestable y en donde no hay un precio claro de cuánto valen las cosas, ¿no? ujú. Si uno tuviera que pensar en trasladar la devaluación, imagínense que en 2 meses devaluamos prácticamente el 100%, con lo cual tendrían que los precios haber pasado al 100%, no pasaron al 100%, Ujú. pero por ahí un producto que debía haber subido 7% terminó subiendo el 20%, esto sí pasa y lo ven todos los argentinos cada vez que van a comprar algo, y es quizás el punto más difícil, ¿no? Porque como decíamos hace un rato, el dólar no tiene un problema de que el 100% de los argentinos estamos cambiando dólares, Ujú, mentira. El problema está en los precios de las cosas. El claro. problema es que la percepción que tenemos es que si el dólar subió lo que subió, bueno, en los próximos 2, 3 meses vamos a tener precios por las nubes cuando el salario quedó en el mismo lugar. Los que tienen salario, porque hay un montón de argentinos que no tienen laburo, o que tienen un laburo en negro, o que no llegan a fin de mes, o que están por debajo de la mínima. Bueno, ¿cómo hacemos? Ujú. Ahora, ¿cuál es tu sensación respecto a la temperatura social, podríamos decir,
respecto a que muchos están esperando que la gente salga a la calle, se manifieste, cacerolazo, manifestaciones, tal vez sin violencia, pero que la gente esté en la calle manifestándose, y por ahí no se lo ve, ¿no? Pero los achaques van y los achaques van. ¿Vos qué sentís? Yo lo que veo es que la gente por ahí es como que, no digo a todas, pero a muchos todavía le alcanza, si bien van viendo su reducción de poder adquisitivo, pero como que todavía le alcanza, como que el malestar social todavía no está al límite. Yo creo que los argentinos venimos aguantando mucho. De hecho, apenas asumió el presidente Macri, le pidió un esfuerzo enorme a los argentinos y los argentinos lo hicieron y de hecho lo fueron ratificando en el tiempo desde hace bastante. Lo que pasa es que las últimas medidas o los últimos meses ya han sido muy fuertes, ¿no? Yo creo que hay que evitar de todas las maneras posibles a la gente saliendo a la calle. Y lo digo por haber vivido otras etapas de la Argentina y creo que en ese momento ya empieza a haber un quiebre. Por eso digo que la mayor discusión que yo tengo con el gobierno nacional es no basen todo el plan económico en un ajuste, porque es al revés. Tenemos que tratar de ver cómo le llega unos pesos más al bolsillo a la gente para que pueda llegar a fin de mes, para que pueda consumir, para que pueda haber movimiento económico. Esto sería lo importante. Y cuando digo que le llegue unos pesos más, no estoy diciendo que vamos a imprimir un montón de billetes y a regalar plata. Estoy diciendo que cuando hacemos poquitas obras, las obras que hagamos sean de mucha generación de mano de obra, que el presupuesto nacional contenga la mayor cantidad de adecuación de los sectores sociales para poder llegar a fin de mes, que entendamos que por ahí pasa la realidad de la salida de la crisis, en la medida que usemos las viejas recetas, es decir, bueno, achicamos todos los gastos, secamos la plaza, no hay un peso para nadie, la gente no llega a fin de mes, bueno, vamos a tener gente en la calle, ¿no? Claro. Bueno, nos queda mucho por hablar todavía, ya volvemos con Javier David que nos visita en el día de hoy, yendo directo a la fuente, ¿no? Ya van 10 años consecutivos en los que el turismo crece. Este invierno, la temporada dejó 717 millones de pesos de impacto económico. Tuvimos 253.600 arribos, 67.000 personas fueron a nuestros museos y 6.553 al tren de las nubes. Más allá de números, el verdadero éxito es tuyo. Siempre lo dijimos, vienen a disfrutar de nuestro paisaje, pero se quedan y vuelven por nuestra gente. Porque los salteños, con nuestra cordialidad, hospitalidad y con el orgullo que sentimos por lo nuestro, hacemos que cada turista sienta que siempre lo estamos esperando. Bueno, volvemos para este segundo segmento en donde vamos a ir hilando justamente todos los temas. Por ejemplo, recién en el bloque anterior decías de un presupuesto. Están en eso, ahora en analizarlo, hay que ver qué manda el gobierno y particularmente en Salta, el gobernador, Juan Manuel Urtubey, estuvo en esa reunión con los gobernadores para buscar un consenso, ¿no? de respecto a lo que va a ser la elaboración del presupuesto.
Y muchos dijeron que, bueno, que había que ver quiénes iban, quiénes estaban después en la conferencia, para saber, algunos decían quiénes son los que están dispuestos a colaborar, y otros decían que la gente sepa quiénes son los que van a ser partícipes de profundizar el ajuste. Bueno, se dio la reunión, hubo una conferencia, estuvo Urtubey, los vimos todos, compartimos justamente imágenes. ¿Qué te parece primero que haya participado el gobernador? No, yo creo que es lo que corresponde institucionalmente. También me parece perfecto que el gobierno nacional empiece el tratamiento o la negociación presupuestaria con los gobernadores, sobre todo cuando puso sobre la mesa una serie de medidas que van a afectar a las provincias. El presupuesto se viene negociando desde hace más de 30 días, en donde el gobierno puso un menú de cosas que quería ajustar o que quería recortar, muchas de las cuales hemos rechazado absolutamente. Estaba la asignación universal por hijo, estaban las asignaciones familiares, estaba el tema de incentivo docente, un montón de cosas que hemos dicho, con eso no se metan porque nosotros no vamos a aprobar. Entonces, no es que está ni cerrado, ni que estas cosas están fuera de la discusión, se viene discutiendo. Ahora, que aprueben los gobernadores o que los gobernadores haya un consenso de la gran mayoría por entender que la situación de la Argentina necesita un presupuesto y necesita un presupuesto equilibrado, no significa que estemos de acuerdo con la letra chica. Vamos a ver cuando entre, cómo es, nosotros vamos a pelear por las cosas que le corresponden a Salta, por poder también proteger a los sectores más vulnerables y entender que el presupuesto, además de ser un presupuesto de poca plata, tiene que ser un presupuesto equitativo y no que por ahí después terminemos con que el presupuesto termine en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver cuando ingrese, a ver cómo se da, ¿no? Respecto a que después Urtubey haya estado presente en la conferencia, ¿cómo políticamente, cómo lo lees? Bueno, Urtubey siempre tuvo una visión de ayudar aún en el disenso a que el gobierno salga adelante. Es decir, Urtubey entiende claramente que lo peor que le podría pasar a la Argentina es que el país estalle o que este presidente tuviera problemas para terminar su mandato. Y me parece que en eso siente que puede dar apoyo por la envergadura que él tiene a nivel nacional. No es lo mismo que un gobernador como Urtubey se siente, y con todo el respeto, que por ahí algún otro gobernador que no es tan conocido, o que no tiene tanta influencia política, o que no es alguien que es mirado como Urtubey como un posible presidente en el futuro. Obviamente, uno que viene del peronismo muchas veces y que no está de acuerdo con el gobierno siente que hay una especie de sobreactuación. A mí me gustaría a veces que no sea tan rápido en acordar o en mostrar un apoyo al gobierno nacional, porque a veces la gente se confunde. Claro. Pero entiendo que es el lugar que él ocupa institucional y lo veo desde esa manera. Después ya llegará el momento donde todos los argentinos vamos a poder elegir gobierno, y si no nos gusta este gobierno nacional habrá que cambiarlo, pero hay que cambiarlo con el voto popular, ¿no? Hacemos un paréntesis, vos que los viviste como funcionario también en ese momento, como parte, y muchos se acuerdan, Juan Carlos Romero, cuando era gobernador, tenía una mala relación con Néstor Kirchner, y además, Kirchner en su mandato no vino nunca a Salta, al menos, a algún acto, ¿no?, a acompañarlo. Y muchos dijeron, bueno, no importa, en ese momento Juan Carlos Romero, como gobernador, también no tenía una relación con Nación, con el presidente, pero sí conseguía fondos con otros tipos de acuerdos. Y a Salta, bueno, hemos visto de muchas obras que se vieron, hasta se las tildaron de faraónicas, algunas innecesarias, pero que están a la vista, y es una realidad, están. Y después vino el mandato de Urtubey, ya llegando a los 12 años, en donde tuvo bueno, primero estuvo con Cristina Fernández de Kirchner, después hubo algunos chispazos, pero terminó justamente dentro, podríamos decir, del signo. Ahora hay algunas diferencias con Macri. La comparación iba a ser esta, digo, ¿se puede gobernar una provincia teniendo mala relación con el presidente? Porque muchos dicen, bueno, tal vez si Urtubey está de un signo y representando un grupo de gente que lo votó para tal cosa, por ahí no debería acompañar tanto a Macri. Digo, en esa comparación, ¿se puede gobernar una provincia no teniendo relación con Nación? No, hay que tratar de tener la mejor relación posible. A nosotros nos pasó que lamentablemente tuvimos dos gobernadores de mucho perfil nacional. Tanto Romero en su momento como Urtubey ahora
han sido gobernadores de mucho peso nacional, donde lo que dicen y lo que hacen tiene bastante repercusión, donde además hay cuestiones políticas. Romero venía de competir con Kirchner en lo que había sido la presidencia después de Duhalde, Romero como vicepresidente, como candidato a vicepresidente y Kirchner como candidato a presidente. Urtubey es mirado como alguien que puede llegar a ser presidente. Entonces hay celos políticos y hay relaciones que por ahí en esa competencia generan estas cuestiones, pero las provincias, sobre todo las provincias chicas, necesitamos que Nación nos vea generosamente y entienda lo que necesita. Por eso quizá una de las grandes frustraciones de estos años de la presidencia de Macri es que había esbozado una idea de que el norte, no solo Salta, necesitaba una reparación, necesitaba obras de infraestructura que nos pongan al nivel del desarrollo de otros lugares del país, y no se dio claro. nada. Entonces, el Plan Belgrano. Claro, el Plan Belgrano venía a ser esa satisfacción que como salteños y como norteños sentimos que necesitamos, y al no hacerse nada también nos frustra, pero siempre hay que tratar de tener una buena relación, aun cuando haya signos políticos distintos, pero también la democracia moderna requiere menos peleas políticas y más unirse en pos de lograr determinados objetivos. Entonces, salvo que yo pensara que un presidente de turno de alguna manera tiene mala intención con mi provincia, tengo que tratar de buscar las alternativas para que a Salta lleguen las cosas. Claro. Bien, cerrando ese paréntesis, y venimos hablando de varias cuestiones, el tema de que se planteó de la convertibilidad, de volver al $1, un peso, $1, algo que pasó en la época de los 90, recordemos. Vos me decías en un pasaje, me decías que sería, no dijiste así, pero que sería como una locura volver a eso, ¿no? Que no debería. ¿Podría llegar a darse en el contexto, teniendo en cuenta el acuerdo con el FMI, por ejemplo? ¿Podría darse o no hay chance de que se dé? Yo no creo. Creo que, de nuevo, me parece que son cosas que se dicen más a nivel de laboratorio, de que realmente sea una posibilidad. Yo creo que sería un error enorme que un país deje de tener la política monetaria como una herramienta de control de inflación, como una herramienta de flexibilización de tus momentos de crisis, de tus momentos de mayor o menor nivel de Producto Bruto, etcétera, sería un error. Ya nos pasó, terminó mal el 1-1, porque si bien funcionó rápidamente como un anclaje para evitar que el dólar suba, para contener la inflación, con el tiempo se vio que esa falta de flexibilidad hizo que generemos absolutamente desempleo, que la Argentina en un momento de crisis como nos tocó el 97 no tenga herramientas para poder reaccionar rápidamente, y terminamos como terminamos. Entonces, creo que quizá uno de los graves problemas de finales de los 90 fue que tanto el final del gobierno de Menem como el gobierno, los 2 años de la Rúa, se enamoraron del 1-1 como única política económica, y eso terminó en una crisis enorme. Yo creo que no hay que resignarse a eso. Sí creo que hay que tomar medidas para que de una vez por todas tengamos un camino razonable. Esto que nos está pasando se viene diciendo desde hace tiempo, se le viene diciendo al gobierno, están exagerando con la deuda, están exagerando con algunas cosas que están haciendo, están quitándoles recursos al Estado que no son momento de quitárselo. Bueno, el gobierno le erró al plan económico. Entonces lo que tenemos que hacer no es echarle la culpa a otros, ni buscar soluciones mágicas. Lo que hay que hacer es hacer un buen plan económico. Claro, ¿al Tesoro estadounidense está con la lupa en Argentina para ver de entrar por esa manera o no? No creo. Me parece que el gobierno estadounidense está con un montón de problemas propios y de circunstancias propias que no tienen que ver con la Argentina. Nosotros a veces en la Argentina creemos que somos el ombligo del mundo y está todo el mundo viéndonos. Sí podemos ser un ejemplo de laboratorio, sí podemos ser un ejemplo de algún funcionario que va a dar una charla o va a dar una clase en una universidad y pone el ejemplo argentino, porque sí, porque cualquier estudioso de la economía ve a la Argentina y ve lo que le sucede y dice, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estuvo mal? ¿Qué se hizo mal? ¿O cuáles son las causas por las que estamos donde estamos? Pero de ahí a pensar que se junta el gabinete estadounidense a revisar el caso argentino, me parece que estamos en otro mundo, ¿no? Tenemos que aprender los argentinos a resolver nosotros nuestro propio destino y entender que la mayor culpa, además de la de los políticos, es de nosotros como sociedad, de decir, bueno, muchachos, ¿cómo hacemos para salir adelante? Claro. ¿No?
tema del acuerdo con el FMI. Muchos dicen que no debería asustar a la gente el FMI, la palabra FMI, acuerdo con el FMI, que es un fondo que ayuda a cientos de países a nivel mundial, a muchos le ha ido mejor, a algunos no tanto. Que no debería ser un cuco, digo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves particularmente? No, a mí no me gusta. La verdad que a mí el ¿Es como esquema tocar del... fondo o no? Sí, sin duda. El Fondo Monetario es como una especie de club asegurador, en donde todos los países que conforman el fondo lo tienen para los momentos en donde algún país del mundo puede llegar a dejar de pagar su deuda. Entonces, para lograr que los acreedores cobren, aparece el Fondo Monetario, que ¿qué hace? Te presta plata para que vos le pagues a los acreedores y te quedes con la deuda, digamos. Claro. Entonces, ya nos pasó en el 2001. En el 2001, ¿se acuerdan? El canje, el mega canje, el blindaje, apareció el Fondo Monetario, te presta plata, y cuando terminamos de pagarle a los la deuda de los acreedores argentinos, hizo las valijas y se fue. Ahora, ¿cuál es la esperanza que plantea el gobierno nacional y que muchas veces plantea el fondo? Bueno, no, la idea es pagarle y que mientras tanto vos acomodes tu economía y entonces salgamos. Bueno, puede pasar, como vos decías, algunos pequeños ejemplos hay, pero pensar que es la salvación el Fondo Monetario es un error absoluto. Es como cuando vos te quedaste sin laburo y vas a cobrar el seguro de desempleo. Está bien, vas a cobrar el seguro de desempleo. ¿Te salva los primeros meses? Sí, te salva. Pero si vos no conseguís trabajo en breve, en algún momento se te termina. Bueno, esto es lo mismo, digamos. Nosotros conseguimos un fondo que nos presta plata cuando ya no nos presta nadie. Bueno, pero si no salimos rápido, un día deja de prestarte Claro. y nos vamos al tacho. Entonces, esto es lo que hay que entender, ¿no? ¿Y cómo podría haberse buscado revertir la situación sin acudir al FMI? ¿Se podía o no se podía? Quizás al último, fue un último manotazo cuando el gobierno ya se asustó porque algunos mercados se empezaron a cerrar y había hecho una bola de nieve con lo que eran las letras del Tesoro y ese sistema de financiamiento casi mensual que tenía el gobierno. Entonces cuando dijo, che, hay un montón de gente de bancos que nos están diciendo que ya no nos van a renovar la deuda, se asustaron y fueron al fondo. Posiblemente había algunos otros caminos. Pero el tema es arreglar la economía argentina. Es que esto es como que si yo le debo al banco y para pagar el banco, como ya no le puedo pagar, voy al prestamista privado y cuando no puedo con el prestamista privado voy a la tarjeta de crédito. Bueno, pero si no arreglo el tema de fondo, que es que gasto más de los que tengo y que debo un montón de plata y no refinancio eso, bueno, en algún momento se me termina, porque en algún momento debo la tarjeta, debo el banco y dejo de pagar también al prestamista. Entonces, esta es la situación hoy de la Argentina. Entonces, pensar que todo se arregla por lo financiero es un error. Lo financiero es una herramienta. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo arreglamos el producto argentino, cómo arreglamos para que nosotros empecemos a crecer de nuevo, cómo arreglamos para que nuestra actividad económica que está basada en el consumo se reactive. Estos son los planes que el gobierno debe explicitar rápidamente. Cuando uno escucha al presidente, habla siempre del Fondo Monetario, del mundo, de la deuda argentina, y no terminamos de hablar de cómo hacemos los argentinos para salir, ¿no? Claro. Algunas otras cuestiones que tienen que ver con el rol del legislador nacional y que por ahí no están ahora en interés de la gente porque está lo otro, que es la cuestión económica, ¿no? Pero que tiene que ver con el funcionamiento particularmente. Por ejemplo, dos o tres temitas para tocar relacionado a todo esto y que de alguna manera está valga la redundancia, relacionado. El tema de la reforma laboral, el tema de elevar la edad jubilatoria, de las indemnizaciones y bueno, de varios factores más. ¿En qué quedó todo eso? ¿Está ahí para tratarse? No, yo creo que quedó en la nada, digamos. Es como que lo midieron. Sí, no están las condiciones dadas para una cosa por el estilo. Yo creo que era un error, lo dije muchísimas veces, no estoy dispuesto a aprobar una llamada reforma laboral que lo que significa es ver cómo se le quitan derechos a los trabajadores. Esta idea es una idea del gobierno nacional. De que el gran mal argentino pasa por los trabajadores, es un error absoluto. Ahí te puedo enumerar 100 problemas que tiene la Argentina, que no son los laburantes, que todos los días se levantan, van, trabajan, que a lo sumo pueden tener una licencia, que tienen un aguinaldo, que creo que son conquistas que no se puede volver para atrás, una indemnización. Entonces, creo que la competitividad de la Argentina, que muchas veces se pone como objetivo, no pasa por el trabajador. Pasa por cómo le dotamos al país de las condiciones necesarias, cómo tenemos un Estado
que no le ponga un pie arriba al sector privado, o que no todos los días no aumente un impuesto distinto, que no haya unos poquitos que se lleven muchísimo, sino que seamos razonables en esa rentabilidad. Creo que por ahí pasa la reforma que hay que hacer, ¿no? La educación sexual en las escuelas era otro tema también que estaba previsto que se trate, ¿no? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué debería pasar? Hay que avanzar. Ahora, yo quiero ser muy claro, porque después de lo que fue la discusión del aborto, quedó en el tintero el tema de que se llegaba a esa discusión por la falta de educación sexual integral, y que creo que hay que avanzar en eso. Pero me parece que no pasa por la discusión legislativa únicamente. Podemos mejorar la ley, hay proyectos para hacerlo, ya hay un dictamen en el Congreso. Lo que hay que hacer es aplicarla. Lo que hay que hacer es que cada chico en nuestra escuela reciban educación sexual, puedan entender de qué estamos hablando, podamos darle las herramientas necesarias para que tenga una visión completa de lo que significa. Pero nosotros podemos escribir hermosas leyes, como pasa en muchos sectores, que si después vamos a la escuela y le dan 1 hora por año de taquito, gente que no está capacitada y qué sé yo, vamos a seguir en la misma, por más que la ley diga un montón de cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que nuestro sistema educativo debe darle educación sexual, debe ser, como se dice, científica, profesional, que tenga que ver con los valores en cada uno de los contextos, pero hay que avanzar en la aplicación práctica de la ley, ¿no? Claro. Hacemos la pausa, la última, cumplimos y ya volvemos con más en el último segmento. No se vayan. Ya van 10 años consecutivos en los que el turismo crece. Este invierno, la temporada dejó 717 millones de pesos de impacto económico. Tuvimos 253.600 arribos, 67.000 personas fueron a nuestros museos y 6.553 al tren de las nubes. Más allá de números, el verdadero éxito es tuyo. Siempre lo dijimos, vienen a disfrutar de nuestro paisaje, pero se quedan y vuelven por nuestra gente. Porque los salteños, con nuestra cordialidad, hospitalidad y con el orgullo que sentimos por lo nuestro, hacemos que cada turista sienta que siempre lo estamos esperando. Bueno, volvemos para el último tramo ya de este Directo a la Fuente con el diputado nacional Javier David. Enseguida nos metemos con la cuestión ya político-partidaria y las aspiraciones para el 2019 particularmente. Pero en los últimos que nos quedaba, que estábamos hablando recién, respecto a lo que es el rol que tienen los legisladores nacionales, los temas que van tocando y tratando y demás. Respecto a un Estado laico, se habló mucho en este tiempo, particularmente en Salta, que se vino la época del milagro también, y hay acusaciones, que hay un movimiento que busca sacar todo tipo de religión y que nadie esté pensando en eso, ¿no? Y hay muchos que critican que se van a perder muchos valores. Legislativamente, como representante del pueblo, ¿tenés alguna postura al respecto? Sí, a ver,
Yo creo que hay que despegar lo que es institucionalmente el Estado de lo que es cualquier tipo de religión, inclusive la que profesa la gran mayoría de los argentinos, que es la religión católica. Pero a veces cuando hablamos del tema del Estado laico y ya vamos a unos extremos que nos están dividiendo a los argentinos de una forma que no tiene ningún sentido. Es decir, me parece que cuando hablamos de la división o de la separación del Estado, lo que estamos diciendo es tratemos de respetar la libertad de cada argentino. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que cada argentino se sienta libre de profesar la religión que quiera, que pueda comunicarse o relacionarse con el Estado sin sentirse amedrentado por profesar una u otra religión o por no tener ninguna. Esto es lo que hay que buscar. Ahora, después cuando llevamos esto a la práctica, aparecen todas estas cosas que lo único que hacen es dividirnos, ¿no? Que si un juez tiene un crucifijo en el despacho, que entonces, o que si en la escuela... No, bueno, lo que tenemos que buscar es caminos y canales para lograr esa mayor libertad. Entonces, vos me decís, no hay que dar religión en las escuelas. Yo no tengo un problema que se dé religión, mientras se dé religión en un ámbito en donde los padres puedan determinar en qué momento, sin que ningún chico se sienta ni atacado, ni discriminado, ni con ningún problema porque se dé la religión en la escuela. Entonces, no es ni eliminemos la religión de las escuelas, ni tampoco, pongamos religión de 10 a 11 y que el chico que no quiera tenga que poner por escrito y ponerlo en el rincón. No, hay que ser razonables en las cosas, pero sí creo que el Estado no puede tener una visión religiosa de la realidad, ¿no? Creo que en eso, más allá, como te digo, de lo que cada uno profesa y en lo particular yo, me parece que tenemos que tratar de distinguir claramente la visión de un Estado de lo que son las creencias religiosas de cada uno de los ciudadanos. Claro, es un desafío particular, grupal, familiar, digo, el de darle fuerza, ¿no?, a la religión, porque uno puede profesar la católica, por ejemplo, pero después no la practica, no la lleva a cabo, no la transmite a su familia y demás. Sin duda. Digo que desde la familia también. Pero digo, hay cosas que son, nosotros en Salta, una fiesta patronal en un municipio, donde por ahí va, no sé, el intendente del lugar con el cura párroco con la imagen del patrono del lugar. Forma parte no es la simbiosis del Estado con la religión, forma parte de una cuestión cultural, histórica, de un contexto que tiene que ver con un sentimiento mayoritario en un lugar. No está mal. Entonces, como sí me parece mal si un Estado le obliga a un chico a que reciba una clase de religión, siendo que el chico o los padres profesan otra religión o no creen. Claro. Esto es lo que hay que distinguir, ¿no? Me parece que a veces ponemos un solo título y queremos meter todo en la misma bolsa y me parece que hay muchas cosas para distinguir. Claro. Bueno, vamos a dar otro paso y vamos a hablar de la cuestión político ya partidaria, lo que se viene para el 2019. Mucho se empieza a hablar, sabemos que Urtubey está apostando, muchos leemos que todo, para intentar justamente poder alcanzar la presidencia de la nación. Particularmente, bueno, él es el presidente del PJ en Salta, forman parte del PJ, en tu caso también particularmente, pero a nivel nacional, ¿qué debería pasar para que se encamine la posible postulación de él como presidente? Bueno, yo creo que hay mucha frustración con lo que está pasando hoy en la Argentina, ¿no? Entonces se abrió un camino con una expectativa enorme de que pueda haber alguien, en este caso Urtubey, que exprese futuro, ¿no? Que contra el presente que plantea Macri, con lo que ya fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la gente pueda avisorar y votar una opción distinta y que hable más de futuro. Ahí se encarna Urtubey. La gran discusión o la gran incógnita es si los argentinos, que vamos a dar un paso al frente en algún momento y nos vamos a salir de esa grieta famosa, si eso va a pasar antes del 2019 o todavía faltan un par de años de discusión en esa materia. Creo que la crisis que estamos atravesando ha acelerado ese cambio y de hecho hoy en las últimas encuestas ya hablan de que un gran porcentaje de los argentinos quiere algo nuevo, quiere algo distinto, quiere algo que no sea ni el gobierno que ya pasó ni el gobierno que tenemos hoy. Y ahí las chances de Urtubey crecen enormemente, pero bueno, falta mucho y creo que
vamos a ir evolucionando en una Argentina que hoy, quien diga qué puede pasar dentro de 6 meses, No, claro. es un mago, ¿no? Lo que pasó hace poco en Córdoba, en las elecciones a intendencias de Marcos Juárez, una localidad, en donde Cambiemos le sacó casi 15 puntos al segundo, ¿no? Y Macri lo usó justamente en todo este momento de turbulencia para decir, bueno, miren, tenemos este ejemplo en donde la gente nos sigue dando confianza y es el rumbo que deben seguir. ¿Cómo leen, si bien es una elección en un municipio, digo, pero que le hayan dado el apoyo, cómo lo leen? Creo que sería un error del gobierno nacional proyectar lo que pasa en un municipio de Córdoba con la elección nacional, como sería un error proyectar que en Santiago del Estero ganó el gobernador por amplia mayoría a principio de año y eso no significa que el mismo sector político vaya a ganar la capital federal, donde Cambiemos tiene muchos votos. Creo que cada lugar es distinto. Lo que está claro es que el gobierno atraviesa por una situación muy difícil. La caída del presidente en su imagen, más de 20 puntos en pocos meses, habla a las claras de ello. Pero sí creo que está todo abierto. Me parece que la elección del año que viene puede pasar muchas cosas, va a depender mucho de cómo se formen las alianzas y sobre todo de saber interpretar esto que hablábamos al principio, qué quiere la gente, ¿no? Qué queremos o qué nos motiva a los argentinos a ir a ponerle un voto a tal o cual candidato, ¿no? Claro, y en Salta también sabemos que Urtubey no puede ir por un mandato más y el panorama quedó abierto, ¿no? Y hay muchos que, como también lo dijo aquí Pablo Cosina, el García Salado, que también estuvo hace poco, el jefe de gabinete de Gustavo Sáenz, todos quieren ser, después hay que ver quiénes llegan, cómo se va acomodando, ¿no? Para Salta, ¿qué ves, digo, que puede llegar a pasar respecto a quién va a suceder a Juan Manuel Urtubey? Yo estoy muy entusiasmado, más allá de las candidaturas y de haber dicho y sostenido claramente que voy a ser candidato a gobernador, pero a mí me entusiasma mucho el momento de Salta, o sea, me entusiasma mucho que después de 12 años de un gobierno, que termina inexorablemente el 10 de diciembre del 2019, podamos los salteños pensar qué queremos hacer en el futuro, podamos todos participar de nuestro destino, ¿no? Empezar a decir, bueno, muchachos, revisemos qué se hizo bien, qué no se hizo, este gobierno qué nos deja de positivo y qué cosas hizo mal, y poder entre todos trabajar un proyecto. A mí me entusiasma mucho eso, un proyecto para Salta en los próximos años, un proyecto colectivo, romper algunas cosas que vienen de una inercia en Salta de los últimos 24 años, me parece que hay que animarse a eso, ¿no? Pero todo eso debería ser si sigue la línea política de Urtubey. Yo creo que no hay continuidad posible. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Creo que pero si llega otro signo. Esta idea de que continuamos lo mismo que se venía haciendo es un error. Yo creo que hay que hacer algo distinto. O yo por lo menos estoy proponiendo algo distinto. Obviamente no significa romper con las cosas positivas de Urtubey, que puedo enumerar muchas de las cosas buenas que ha hecho, como puedo enumerar cosas que no hizo y que ya no va a hacer. Pero creo que tenemos que animarnos a más, animarnos a proyectar otra Salta, a cambiar de raíz muchas cosas, desde lo institucional, pasando por los planes. Yo recorro esta provincia hace muchos años y en cada lugar hay gente que tiene ideas, que tiene aportes para hacer. Si vos hablas con cualquiera en cada lugar, conoce su realidad. Hay que tratar de convocar a todos. Yo aspiro a que lo que venga en Salta sea un gran proyecto colectivo, ¿no? Romper esto de que el que gobierna es el que se la sabe toda y los demás estamos viendo a ver qué hace el que gobierna. No, hagamos un gobierno mucho más participativo, donde realmente el todo sea importante y creo que estamos en condiciones de pensar eso de acá al 2019, aún en una etapa de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Se lo preguntamos en su momento aquí a García Salado, que nos dijo, por ejemplo, Gustavo Sáenz no va a ir por una segunda intendencia y que va a ir por la gobernación. Pero hay que ver a nivel nacional. Le pregunté a quién acompañarían. Me dijeron que todavía no está definido porque, bueno, justamente no sabe quién va a ir a nivel nacional. En el caso de ustedes, me imagino, van a acompañar en el caso que se le diga Urtubey, o sería alguien más, si es que no llega, digo. Uno piensa que Urtubey, si logra ser candidato a presidente y con posibilidades, es la mejor alternativa para Salta. Yo no creo que sea tan fácil tampoco. Es subestimar a la gente esta idea de que podemos elegir cualquier menú nacional. Gustavo Sáenz está con Macri desde hace tiempo. Yo creo que si él sale de ahí, la misma gente
que hay mucha en Salta, sobre todo en Salta Capital de Cambiemos, van a ver como una traición, que Gustavo Sáenz, después de usar 2 años y medio al presidente, diga, bueno, como ahora está mal, me voy para otro lado. Me parece que eso es subestimar a la gente. Yo creo que va a haber una alternativa, que es la del Cambiemos. No nos olvidemos que Macri es un tipo hoy con grandes posibilidades de ser reelegido como presidente, más allá de la crisis. Y creo que nosotros los justicialistas tenemos que ser capaces de plantear una alternativa, y hablo de una alternativa en Salta, ¿no? Más allá de lo que pase a nivel nacional, tenemos que ser capaces de juntarnos todos y decir, muchachos, ¿cómo pensamos Salta en el futuro? Y creo que en eso, como te decía, hay que tratar de ser lo más amplio posible. Yo imagino un escenario con estas 2 opciones grandes dentro de la provincia, pero te reitero, nosotros no podemos pensar en seguir con lo mismo, tenemos que animarnos a proponer cosas novedosas, ¿no? Por ahí leí que por analistas políticos decían, a todo esto que generó Cambiemos, con todos estos sacudones que hubo, tiene que volver el peronismo para volver a poner las cosas en orden. ¿Considerás que es así? Es muy presuntuoso de parte del peronismo, ¿no? La Argentina se debate en eso. Los que no son peronistas dicen que la culpa de todo lo que pasó en la historia de la Argentina, que gobernó 70 años el peronismo y qué sé yo, y se olvidan de que hubo golpes militares, se olvidan de los gobiernos radicales, o sea, es como que esa parte se... Y los peronistas decimos al revés, las únicas veces que anduvimos bien fue cuando gobernó el peronismo, siempre nos tuvimos que hacer cargo de los desastres que hicieron otros, los días más felices siempre fueron peronistas. Yo creo que no hay ni una cosa ni la otra, hay gobiernos buenos, malos, regulares, y creo que en la democracia moderna los gobiernos deben ser sumamente eficientes y deben poder atender las necesidades de los argentinos, y ojalá Macri, cuando llegue al final de su mandato el año que viene, pueda entregar un país más o menos en condiciones razonables. A mí no me sirve que el peronismo reciba un país totalmente destruido. Después sí vamos a competir, nosotros tenemos un modelo absolutamente distinto al que propone Macri, pero ojalá que el año que viene la Argentina esté mejor de lo que estamos ahora. Respecto a lo que es la figura de Mauricio Macri, ¿crees que puede ir él como reelección o pueden poner a alguien más? Se habla de María Eugenia Vidal, por ejemplo. Mira, ahí el dueño es Macri, ¿no? Creo que yo veo difícil que se comparta el poder tan fácilmente. Y creo que si Macri no está en condiciones de competir por su reelección, significa que el país está muy mal, y significa además que por más que pongan a la segunda o al tercero o al cuarto, la gente es porque ya evaluó cambiarlo, y si la gente evaluó cambiarlo, no creo que elija, porque cambien la careta van a elegir a otro. Me parece que esa situación no se va a dar, pero te reitero, todavía el gobierno nacional tiene amplias posibilidades de ser elegido nuevamente, y sobre todo con la división que hay al frente, ¿no? Porque en definitiva también tenemos que hacernos cargo del justicialismo, que nosotros no hemos planteado ni siquiera hacia dónde queremos ir. Planteamos más la crítica de lo que hay y lo malo que ha sido hasta ahora lo que pasó, que hacia dónde vamos. Entonces yo creo que candidatos como Urtubey y como otros que hay dentro del justicialismo tienen que empezar a hablar más de hacia dónde tiene que ir el país, y ahí seguramente mucha gente va a empezar a pensar en nosotros como una alternativa seria, ¿no? Para ir adelantándonos, decías que tu intención es ser candidato a gobernador y, bueno, por supuesto, ser electo. ¿Existe otra posibilidad? La intendencia, recordemos que en su momento, en 2015, terminaste muy cerca de lograrlo, en Capital, digo, ¿no? O repetir diputado nacional. No, yo creo que estoy en el momento justo para asumir la responsabilidad de ser gobernador de Salta. Yo siento que es una responsabilidad enorme, ¿no? A veces en política muchos dicen, bueno, yo quisiera hacer esto, lo otro. Creo que para ser gobernador de Salta se necesita haber tenido una trayectoria, haber conocido, haberse preparado, que lleva un esfuerzo como en todo, para ser periodista, para ser político, para ser gobernador o para hacer cualquier cosa en la vida lleva un esfuerzo. Yo siento que me he preparado para eso y que tengo el momento justo y la energía para llevarlo adelante. Ser gobernador requiere 24 horas de trabajo a disposición, y tener todas las ganas y la fuerza para hacerlo. Yo siento que estoy en ese momento. La gente después
veremos si me pone en ese lugar. Voy a dar todo de mí para mostrar el mejor plan, para mostrar lo que tengo para hacer, para tratar de unir y generar que todos los salteños estén detrás de esa alternativa, y después veremos. Como siempre, cuando llegue ese domingo, la gente elegirá. Claro. Siempre nosotros vamos, cuando nos toca preguntarle, digo, al líder político, le preguntamos, ¿no? Si hay un bendecido. Me acuerdo que en su momento Juan Carlos Romero, cuando le preguntamos, decía, y yo no soy religioso ni papa para bendecir a alguien, que ellos decidan en una interna. Y Urtubey plantea lo mismo. Cada vez que se le pregunta, él dice, va a estar abierto el abanico, que se presente el que quiera, y del que salga electo a la interna tendrá el apoyo de todos. ¿Crees que va a ser así o va a haber alguno? Porque recordemos que hay varios, ¿no? Pablo Cosiner también, Carlos Parodi, dentro de lo que es el equipo de Urtubey, digo, Javier David, en este caso vos también. ¿Crees que va a ser así? ¿Que van a tener toda la chance? ¿O van a decir, no, a ver, miren, entre ustedes dos armen una fórmula, entre ustedes dos la otra, o vamos todos con este? No, yo creo que lo mejor que puede hacer Urtubey es no tratar de dirigir ninguna candidatura ni de generar ningún tipo de competencia que no sea la competencia de frente a la gente y a la sociedad salteña para que elija, ¿no? Yo a veces siento que inclusive lo que se denomina el urtubeicismo no es lo que debe continuar como modelo político, porque hay que tratar de ampliarlo muchísimo más. Los gobiernos, sobre todo los gobiernos largos, se van cerrando, van generando a veces gente que no se siente parte, gente que alguna vez acudió y ya no está, y en muchos casos gente muy valiosa. Entonces yo creo que hay que tratar de romper esa idea donde, bueno, acá está lo que gobierna y quiere seguir lo mismo que gobierna. No, hay que romper con eso, hay que tratar de que sea algo distinto, que sea algo mucho más amplio, que sea algo nuevo, que aquellos que por ahí llevan muchísimos años en el mismo lugar, renovarlo, porque como siempre pasa, necesitamos nuevas ideas. Entonces yo aspiro a ese lugar, ni siquiera te diría creo que deba darse de que el gobernador diga fulano, sultano. No solo sería un error de él, sino que le haría mucho mal a quien señale, porque en definitiva sería como decir, bueno, esto es menos de lo mismo. El urtubeicismo en sí mismo, sin Urtubey, es menos de lo mismo, porque ni siquiera está Urtubey, entonces no vale la pena. Yo creo que hay que animarse a un proyecto nuevo, distinto, y a poder caminar y conversar con todos los salteños e invitarlos a formar parte, ¿no? Bueno, veremos qué sucede en lo político partidario. Falta, la verdad, que muchísimo todavía. La cuestión hoy es otra. La gente está pensando en otra cosa, que es la economía. Javier David, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a vos, como siempre, muy amable. El diputado nacional hoy con nosotros. Hemos hablado de todo. Esperemos haber alcanzado las expectativas de ustedes con lo que pudimos ir preguntándole. Será hasta una nueva entrega cuando traigamos un tema de interés general y vayamos directo a la fuente.